Hola a todos. Como la misma modalidad, no sé si vienen haciendo alguna de las charlas de la UTMC, no van a tener habilitado digamos, las cámaras y los micrófonos, así que bueno, la idea es que después puedan hacer consultas en el chat. Mi nombre es Victoria Durrienzo, soy docente de la casa de audiovisual, así que la idea de la charla de hoy, dentro del marco de la universidad, es poder darles una introducción a lo que es el universo del guión audiovisual, de la escritura audiovisual, y que de alguna manera es una charla que yo la pensé para aquellos que gustan de este universo, gustan del universo de la escritura, gustan del universo cinematográfico, como para que puedan tener un pantallazo básico de qué va este mundo, qué reglas tiene, qué posibilidades tiene, y a partir de ahí que puedan, bueno, de pronto elegir continuar adentrándose en lo que es esta materia. A ver, el micrófono antes en el otro cable auricular. Ay, gracias. Gracias. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Perfecto, buenísimo. Me estaba acercando a un cable que no era. Perdón. Bueno, dicha esta introducción, bueno, arranco con lo que es la charla en sí. La idea, como les decía, es hablar una introducción sobre la escritura audiovisual, pensar un poco, digamos, de qué se trata esto. Bueno, la escritura audiovisual básicamente refiere a los guiones que escribimos para lo que son audiovisuales de cualquier tipo, ya sean series, ya sea televisión, ya sea cine, ya sea otros formatos, otras plataformas que pueden llegar a ser YouTube o Instagram. Todo lo que es audiovisual puede tener un guión audiovisual, con lo cual, bueno, es algo que está bastante en boga. Un guión, de alguna manera, es un sistema de información, vamos a pensarlo de esta manera. Es un sistema de información, obviamente tiene su narrativa escrita, digamos, entonces es hermano de la literatura, digamos, obviamente tiene algo creativo, pero lo vamos a pensar como un sistema de información que tiene convenciones, y que tiene convenciones dentro de lo que es el universo de la escritura. Yo creo que tiene las convenciones más fuertes. Y vamos a pensar que es una obra en transición. Esto quiere decir que lo que nosotros escribamos no va a ser algo que se publique o, digamos, una obra definitiva, sino que la idea es que es algo que otras personas van a poder filmar. Entonces, tenemos por un lado que un guión audiovisual es un sistema de información, tenemos que es una obra en transición y que tiene convenciones. Todo esto apunta a decir que aquello que nosotros vayamos a escribir lo van a interpretar otras personas como si fuera una especie de partitura, digamos, que otros músicos van a interpretar. Entonces, es algo que va a ser, digamos, que tenemos que intentar que sea lo más preciso posible para que otros puedan trabajar a partir de lo que nosotros escribamos. Y por eso también tiene convenciones tan fuertes, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo que una novela o que un poema, por ejemplo, que otros podrían leernos y dejarlo libre a la interpretación lo que queremos decir, sino que justamente la idea es que nuestra escritura sea lo más precisa posible para que nadie tenga que interpretar, digamos, que no quede libre interpretación lo que queremos decir. Bien, dicho esto,
teniendo este panorama sobre lo que es un guión audiovisual, vamos a partir de que nuestro primer paso y nuestra materia prima son las ideas, ¿no? Digamos, nosotros... perfecto, Paquita. La idea es que este primer paso sería que nosotros podamos tener una idea sobre la cual trabajar. Lo primero que, digamos, nos va a convocar es cómo tener esta idea, ¿no? Desde dónde partir, cómo buscar una idea. Yo la semana pasada justamente di una charla sobre bloqueo creativo. Acá Gra me dice que se escuchan voces y ruidos. Perdón, Gra, estoy en un bar. Es lo que pude. Espero que me escuchen lo mejor posible y si no se escucha me avisan. Partimos desde querer tener una idea, ¿no? Justamente les contaba que la semana pasada di una charla sobre el bloqueo creativo, que me parece que la idea es que ustedes puedan tener disponible también esta charla si les interesa, porque sobre esa charla profundizo un montón sobre esto de cómo tener ideas. Pero un poco el consejo que les vengo a dar sobre cómo tener ideas, digamos, si es que aún no las tienen o no le quieren dar curso a una idea puntual, es que busquen en su entorno, ¿no? Hay una famosa frase que se usa mucho en lo que es talleres de narrativa en general, y es cuenta tu aldea y contarás el mundo. Con lo cual la idea es que ustedes puedan partir de algo que les resulte cercano. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren contar una historia sobre un universo que no conocen, lo primero que van a tener que encarar es una investigación. Entonces, partiendo desde su cotidiano, van a poder partir desde algo que ya conocen. Lo cual no quiere decir que partan desde algo autobiográfico, ¿no? Digamos, quizás toman algo de su cotidiano y lo ficcionalizan. Y también puede ser algo autobiográfico, ¿por qué no? Otra idea bastante útil podría ser partir desde una imagen, digamos, viendo imágenes. Hoy por hoy hay mucho banco de imágenes disponibles, ver, digamos, qué nos trae eso. Podría ser otra posibilidad desde donde buscar una idea. Y sobre todo, digamos, lo que está bueno es tener cierta constancia en lo que es la escritura, porque también las ideas, en general, la primera que nos aparece quizás no es la que más nos convence, sino que ustedes puedan seguir profundizando e indagando, escribiendo más de una posibilidad y después elijan quedarse con una idea porque les convence más. Entonces, cuando ustedes tienen esta idea que les convence más, que les gusta, que ya saben que quieren trabajar con esa idea, lo primero que vamos a hacer es tratar de categorizarla, ¿no? Decir, ¿esta idea para qué da? Obviamente que lo primero que tenemos que pensar, si a ustedes les interesa la escritura audiovisual, es si es una historia audiovisual. Porque puede llegar a pasar que es una historia que dé más para un cuento, para una novela, para un poema. Entonces, evalúen si su idea tiene un potencial audiovisual. Eso quiere decir que tiene un potencial de imagen y de sonido. Si efectivamente tiene un potencial audiovisual, podríamos evaluar si es para un cortometraje o para un largometraje o para una serie. Esto es fundamental porque, digamos, quizás tenemos una idea que pensábamos que daba para un largo y empezamos a tironear de esa idea y nos damos cuenta de que no daba para un largometraje o al revés. Queremos empezar por un cortometraje y nos damos cuenta que no nos entra en un cortometraje, que nuestra idea se expande un montón y queremos empezar a recortarla para que entre, no sé, en 10 minutos y es imposible. Entonces,
es importante evaluar nuestra idea para ver si tenemos ganas de escribir y cuánto tenemos ganas de escribir. Podemos pensar en esta siguiente medida, y es que un largometraje tiene aproximadamente 120 páginas. Un cortometraje tiene aproximadamente 10. ¿Por qué? Porque en el audiovisual se habla de que una página es igual a un minuto filmado. Claro que esto tendría que tener cierta precisión y estar bien escrito para que esto fuera así, pero es un aproximado del cual se habla y nos da una referencia para saber cuánto escribir, cómo se traduce eso después en tiempo filmado. De todas formas, y obviamente es algo que puede llegar a cambiar durante el proceso, ¿no? Ustedes por ahí eligen escribir un cortometraje y después continúan por un largometraje, pero es importante verificar esto de entrada para empezar a darle forma a ese universo que es la idea, porque las ideas pueden llegar a ser bastante abstractas, entonces de alguna manera para que después eso se traduzca en un guión audiovisual tenemos que tratar de ser lo más precisos posible. Bien, otra posibilidad para darle una forma y categorizar a esa idea es pensar si está inscripta dentro de un género. Nosotros como espectadores tenemos mucha experiencia, ¿no? Ya, digamos, distinguiendo géneros, no hace falta que seamos unos expertos en la materia, digamos, ya a partir de lo que nosotros mismos consumimos digamos, todos los días en los audiovisuales que vemos, ya tenemos mucha noción de género, digamos, de si estamos viendo una comedia, de si estamos viendo una película de terror, si estamos viendo un drama. Eh, para aquellos que sean un poco más viejes, tenemos el recuerdo de que los VHS, o bueno, después los DVDs, siempre venían inscriptos con los géneros. Incluso buscabas en las góndolas los VHS para alquilar y estaban divididos por géneros. Y hoy por hoy, digamos, todas las que son las plataformas también te lo aclaran, digamos, si vas a ver una comedia o si vas a ver una de terror. Con lo cual, esto también es bastante útil tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo una idea audiovisual, porque también nos va a ayudar. Si nosotros sabemos que estamos más inscriptos en un género que en otro, también nos va a dar como cierta noción de por qué lugares tiene que pasar nuestra película. Obviamente que puede ser que nos pase que no necesariamente nos identifiquemos como un género y tampoco es necesario que exista un género a priori, pero también es una forma de categorizar nuestra idea y seguir, digamos, continuar por el camino de darle una forma a esa idea. También otra posibilidad sea que nosotros descubramos que esa idea, bueno, tiene referencias, ¿no? O inspiraciones. Entonces ya sabemos, digamos, que nos gustaría que se parezca a algo, al cine de tal director o o a tal película o la influencia de tal libro. Todo ese universo de referencias también nos ayuda a empezar a darle un poquito más de forma a esta idea que tenemos. Lo principal que vamos a tener que definir dentro de nuestra idea, para que sea una idea audiovisual, son los personajes, el tiempo en el que sucede y el lugar en el que sucede. Eso es como un básico. Después a nuestra idea le podemos ir agregando otros condimentos, pero eso es lo básico como para que nosotros empecemos a ver nuestra idea. Decir, bueno, mi historia tiene dos personajes que tienen más o menos tales edades. Podemos decir que sucede en Argentina,
¿Qué sucede en 1960? Digamos, ¿eso sucede en la actualidad o sucede en un tiempo futuro? ¿Es un futuro distópico? ¿Sucede en este país? ¿Sucede en esta ciudad o sucede en otra ciudad? Todo aquello que nos ubique en tiempo y espacio le va a dar una mayor precisión a nuestra historia. Entonces, y bueno, y obviamente también, cuanto más definamos a nuestros personajes, también le va a dar mayor definición a nuestra historia. Por esto es fundamental, por ejemplo, el tema de definirles, ponerles un nombre, ponerles una edad a nuestros personajes. Ya vamos a hablar un poquito más sobre el tema de cómo caracterizar a nuestros personajes, pero digamos que esto es fundamental. Este básico: personajes, tiempo, lugar, para nuestra, en principio, nuestra idea. Bien, una noción básica que está bueno incorporar dentro de lo que es la escritura audiovisual es la idea de conflicto. Obviamente que un conflicto, o sea, el concepto de conflicto es un concepto muy complejo que da para desarrollarlo, que digamos, en lo que son los estudios del guión audiovisual se profundiza durante mucho tiempo. No es tan, digamos, fácil de entender, ni obviamente es algo que vamos a poder desarrollar al 100% en una charla introductoria, no es la idea, pero está bueno que incorporemos la idea de conflicto o el concepto de conflicto, porque le agrega como cierta pimienta al asunto que es necesaria para contar historias, y que también nos cambia como espectadores cuando empezamos a entender la idea de conflicto. No solamente nos puede cambiar como creadores, incorporar este concepto, sino que también nos va a cambiar como espectadores, porque podemos empezar a analizar cuando vemos audiovisuales cómo se teje el conflicto dentro de un audiovisual. Me gusta mucho un ejemplo de una serie que vi hace poco que se llama Made o Las cosas por limpiar. Es una serie que está en Netflix, que se estrenó hace poco y fue así como un furor, digamos que la vio bastante gente. No importa si no la vieron, para entender esto es anecdótico completamente, pero en un momento el personaje que escribe conversa con otro personaje y este personaje le pregunta sobre la novela que está escribiendo. Entonces ella le cuenta sobre su novela y le cuenta que es sobre una mujer que es multimillonaria y se dedica todos los días a mirar al mar, a disfrutar de los mejores vinos, a disfrutar de su ropa que es súper suave. Y le cuenta un poco en detalle su novela y él se queda y le dice: ¿y cuál es el problema? Entonces, a esto apunto con que ustedes empiecen a incorporar el concepto de conflicto. En la historia de la humanidad y dentro de lo que se llamaría como las historias que están inscritas dentro de lo que es lo clásico, porque después también puede ser una historia experimental, pero hablando dentro de lo que es algo clásico, tenemos que tener un problema. Una historia que no tiene un problema no nos interesa. Nosotros queremos ver cuál es el problema de las cosas y cómo se resuelven. De alguna manera tenemos esa costumbre como lectores, como espectadores. Entonces, a nuestra idea de audiovisual, lo que le tenemos que preguntar es: ok, ya sabemos cómo está, digamos, cómo se conforma, qué personajes tiene, dónde está situada, pero ¿cuál es el problema en mi historia? A este concepto lo vamos a llamar conflicto. En general, dentro de un conflicto se estructura, tenemos al protagonista de nuestra historia, que es el que va a llevar adelante las acciones durante la historia. Tenemos lo que nuestro protagonista desea y tenemos un antagonista, que vendría a ser lo que se opone. Digamos, si nuestro protagonista quiere algo, tenemos otro personaje que se le va a oponer. No necesariamente tiene que ser un personaje, también puede ser una situación.
que se le opone. O sea, básicamente eso depende de qué categoría de conflicto tengamos. Puede ser un conflicto entre personajes, un personaje se opone a otro, o puede ser un conflicto de situación, por ejemplo, donde al protagonista se le opone el mundo. El que habla mucho sobre categorización de conflictos es Robert McKee, tiene un libro que se llama El guión, y él profundiza sobre este tema de cómo categorizar los conflictos, los distintos tipos de conflicto, él lo llama niveles de conflicto. Lo digo, después lo anoto en el chat el nombre del autor para que lo tengan, para quienes quieran indagar un poco más en este tema del conflicto. Pero me parece que una noción básica e introductoria de lo que una idea audiovisual necesita es que sepamos que necesitamos tener un problema, que nuestro protagonista quiere algo y que algo se le va a oponer. Es como una noción básica de cómo hacer nuestra idea audiovisual un poco más interesante. Bien. Eso desde el punto de vista de nosotros escribir una idea. Obviamente que desde lo que es el análisis de una película que nos cambia como espectadores y también nos va a cambiar como creadores, bueno, también podemos empezar a mirar las películas o las series que miramos desde esta óptica, ¿no? Preguntarnos, ¿quién es el protagonista de la serie que estoy mirando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué se le opone a lo que quiere? Es un re buen ejercicio para empezar a pensar en términos audiovisuales, en términos de conflicto, analizar lo que miramos, no simplemente que nos pase, digamos, como una historia que obviamente estamos comprendiendo, sino además hacer un análisis un poco más profundo sobre lo que estamos viendo. Una película que les recomiendo, que está buenísima para pensar cómo se estructura un conflicto en una película, es Chinatown, Barrio Chino, de Roman Polanski. Después también se las anotó en el chat para que lo tengan. Digamos, todo lo que voy mencionando después se los voy a anotar en el chat para que puedan tomar nota de eso. Pero bueno, nada, está buenísimo también que como espectadores empecemos a hacer ese ejercicio de situar, ¿no? De decir, bueno, protagonista, antagonista, ¿y dónde sucede esta película? ¿Cómo afecta el contexto de la película a lo que se está armando como conflicto? ¿Sería lo mismo este conflicto ahora que hace 50 años? ¿Cómo afecta? ¿Es lo mismo este conflicto, que sea este conflicto acá en el medio de Capital Federal, que se ve en una ruta en el medio de Salta, yendo de Salta a Cafayate? El contexto nos cambia mucho nuestra historia. No es lo mismo el problema que nuestro protagonista puede llegar a tener acá si lo situamos en otro lado. Por eso muchas veces, o sea, por eso también es que pensamos en este concepto de sistema de información. Porque está todo de alguna manera entrelazado. Una parte de la historia se toca con otra y se toca con otra y le da sentido. Que digamos es algo que obviamente difiere de otras áreas de escritura, que por ahí no hace falta que todo esté entrelazado con todo, pero en lo que es la escritura audiovisual se da mucho y es un ejercicio realmente, digamos, que uno incorpora con la práctica y con el tiempo, y es que todo está conectado con todo, digamos. Si cambia el protagonista, probablemente nos cambie el conflicto y nos cambie el contexto. Como una especie de ecuación. Bueno, eso es otra noción básica que les haga, digamos, incorporemos para nuestra idea para la escritura audiovisual. Otra idea importante sobre esto es la caracterización de los personajes.
La caracterización de los personajes también es muy importante y es, digamos, como una de las cosas más lúdicas que tiene el guión audiovisual, pero siempre está bueno que las pensemos en función de este problema que tiene. O sea, si no, yo estoy construyendo, voy desarrollando mi idea y empiezo a construir a mis personajes, esa construcción de personajes no es azarosa, la tenemos que pensar en función del problema que tiene mi personaje. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos en relación a eso. Pero piénsenlo como un desafío. Yo creo que hay un autor que se llama Robert Frost que dice que de alguna manera cuanto más reglas tiene a lo que estamos tratando de armar, Robert Frost obviamente es guionista, más nos desafía la creatividad. Si no tenemos ningún tipo de regla, de alguna manera, no, es como si no supiéramos por dónde empezar. Todas estas reglas nos dan parámetros para poder, digamos, ser más creativos. Por eso también, como decíamos al principio, el guión audiovisual tiene muchas convenciones. Una buena idea para pensar en el tema de la caracterización, hay dos ejemplos que igual de vuelta, si no las vieron estas películas, no importa, digamos, porque es anecdótico, obviamente que se las recomiendo. Uno es el ejemplo de Volver, de Pedro Almodóvar, donde la protagonista, esto obviamente, bueno, es un spoiler, pero bueno, los guionistas no creemos en los spoilers, la protagonista mata a su ex marido. Entonces, ella tiene que limpiar ese asesinato. Y ese asesinato se da después de toda una presentación de personajes donde vemos que la protagonista, Raimonda, tiene 4 trabajos, todos relacionados con la limpieza. Limpia, plancha, cocina, lava. Entonces, cuando nosotros vemos a Raimonda limpiar ese asesinato, que es parte de su conflicto, de su problema dentro de la historia, obviamente que Raimonda es lo más limpiando un asesinato. Es sumamente efectiva y prolija y resuelve la situación. Entonces, de vuelta, hay una caracterización de personaje pensada en función de un conflicto. Nosotros estamos pensando a qué se dedica nuestro personaje en función de cómo va a resolver lo que tiene que resolver, qué herramientas tiene para resolver lo que tiene que resolver y cuáles no tiene. Entonces, esto es un muy interesante ejemplo sobre cómo pensar a nuestros personajes dentro de nuestra idea audiovisual. Otro ejemplo que me gusta para esto es el de la película Relatos Salvajes. El cortometraje se llama El Más Fuerte. Eso está bueno porque lo pueden ver por YouTube. Está ese cortometraje para que lo vean y también lo analicen. Tiene un conflicto muy sencillo de analizar, entonces también está bueno para que lo vean y empiecen a pensar esta idea de protagonista, antagonista, qué se oponen, qué quieren cada uno, donde también hay una caracterización súper sencilla. Hay 2 personas, digamos, que se pelean en una carretera, y bueno, y uno, digamos, está caracterizado, o sea, listo, tiene un Audi, el otro tiene un Renault 12, y de pronto es como en el medio de la nada, donde no existe jerarquía de poder dada por el capitalismo, donde no hay una figura de autoridad como podría ser la policía, en el medio de la nada, estos 2 personajes se enfrentan y qué herramientas y recursos tienen, casi como 2 animales, para poder llegar a donde a ser el más fuerte, ¿no? Como dice el título del cortometraje. Entonces, de vuelta, es una caracterización súper sencilla, lineal, digamos, sin enroscarse como autores, de cómo llegar a decir lo que queremos decir, que también ese es otro tema importante dentro de nuestra idea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué queremos transmitir con lo que vamos a contar? Que es algo que después se va a armar conceptualmente,
dentro de nuestro guión. No lo va a decir un personaje lo que queremos contar en una línea de diálogo. Se va a armar mediante lo vayamos construyendo. Bien. Bueno, después vamos a pensar un poco cuáles son las herramientas básicas para darle forma a nuestra idea. En principio, contarle que siempre para todas las herramientas de lo que es el audiovisual escribimos en tiempo presente y en tercera persona. Esto es como un básico para que se anoten, para que lo tengan en cuenta, que siempre escribimos en tercera persona y en tiempo presente. Porque de esa forma es como estamos narrando. Siempre vamos a estar narrando en tiempo presente. Y siempre vamos a estar narrando en tercera persona. O sea, vamos a decir, Guido se toma un vaso de agua. Es la forma en la que después otra persona que lea nuestro guión va a poder filmarlo. Nosotros no podemos filmar el pasado o el futuro. Podemos hacer un flash, pero la línea de tiempo siempre va a estar en presente. Entonces, esta es una herramienta fundamental y una regla fundamental dentro de lo que es la escritura audiovisual. Porque si nos lee otra persona y nosotros estamos escribiendo en primera persona en pasado, no tiene cómo filmarlo eso. Obviamente que lo puede agarrar alguien que es un script doctor y traducir su idea, pero si en principio ustedes quieren escribir su propia idea, y que otro la pueda leer y transformarla en una película, bueno, vamos a necesitar que sea en tercera persona y en tiempo presente. Entonces, los guionistas tenemos distintas herramientas para presentar nuestra idea, con distintos niveles de desarrollo. La primera herramienta que tenemos es el storyline. Como su nombre lo dice, el storyline es una historia en una línea. Nosotros vamos a contar en una línea de qué va nuestra historia. Esta es una herramienta como de uso bastante común, porque si ustedes, digamos, presentan su idea a un productor, si ustedes presentan su idea en un concurso, si ustedes tienen que pitchear su idea, incluso si tienen que contar su idea a un conocido en una situación más o menos informal, pero que de pronto pueda despertar un interés y quieran saber más, tienen que poder decir de qué se trata su historia en una línea. Y es una herramienta que se usa bastante. ¿Qué tiene que tener el storyline? Bueno, el storyline tiene que estar escrito en tercera persona en presente y sí o sí tiene que dar cuenta de protagonista y antagonista, tiene que dar cuenta de un contexto y tiene que dar cuenta de un conflicto. Es como, no sé, o sea, otro buen ejercicio para tratar de ver cómo es que podemos armar un storyline es tomar películas que hayamos visto y pensar cómo sería el storyline de esa película, ¿no? Es decir, bueno, vi Titanic, bueno, digamos, cuáles son los personajes, ¿no? Tenemos a Rose, a novio Rose, a Jack, ¿dónde se da? Bueno, en un barco que está a punto de hundirse, ¿cuál es el conflicto? ¿No? Digamos, y tratar de esbozar cuál es el conflicto en relación a que tenemos al novio de Rose, a Jack y a Rose como objeto de deseo. Eso tiene que tratar de, digamos, cuando nosotros escribimos este storyline, tiene que quedar claro en toda esta información en una línea. Ojo si buscan ejemplos. Ahí va. Ojo si buscan ejemplos en internet, porque muchas veces lo que figura de las películas o de las series es un storyline comercial, tiene ese nombre. ¿Qué es un storyline comercial? Un storyline que no incluye demasiada información, sobre todo no dice cuál es el final,
porque es un storyline pensado para espectadores que no vieron y quieren ver una película que no tenga un spoiler, ¿no? Digamos, y que no sea, y al final fulano muere. Obviamente, si nos contaran siempre los finales, no veríamos las películas. Pero ustedes, como guionistas, van a utilizar esta herramienta contando todo, porque justamente la idea es que ustedes le transmitan su película a otras personas que puedan saber si les interesa o no esa historia para filmarla. Entonces siempre tiene que incluir toda la información. Bien, otra posibilidad de herramienta que tenemos como guionistas es la sinopsis argumental. Esta es, digamos, la herramienta ideal para desarrollar nuestra historia. Ya es una, digamos, dependiendo de si estamos escribiendo un cortometraje o un largometraje, la extensión que va a tener. Pero si estuviéramos escribiendo un cortometraje, por ejemplo, deberíamos contar nuestra historia en una hoja, como si fuera un cuento, ¿no? Digamos, tiene ese formato de prosa. Si estuviéramos escribiendo un largometraje, quizás nos tome unas 5 hojas, más o menos, desarrollar nuestra historia. Y digamos, en esa extensión es que nosotros vamos a dar cuenta de absolutamente todo lo que pasa en nuestra historia en tiempo presente y en tercera persona. Entonces, la sinopsis se usa mucho porque es una manera de mostrar en un formato, no, digamos, breve dentro de todo, conciso dentro de todo, de qué se trata nuestra idea, pero a la vez, digamos, con bastante detalle, porque tenemos todas las acciones que van a contener nuestra historia, pero a la vez no tenemos que leer el bodoque entero de 120 páginas de un guión, por ejemplo, o incluso de un tratamiento argumental, que después les voy a hablar un poco de eso. Pero si ustedes, digamos, no tienen tanta experiencia en lo que es la escritura audiovisual y quisieran darle forma a una idea que le quieran presentar a un otro, aunque sea para trabajarla, ¿no? Digamos, ustedes pues presentan su idea en un taller, eh, o se la quieren presentar a una amiga directore que lo puede llegar a filmar. Es una buena herramienta la sinopsis, porque ustedes tienen como una longitud en la que se van a poder explayar, van a poder contar más sobre su historia se va a poder entender bien y a la vez no es tan engorroso para un otro para leerlo, no es tan largo. Entonces, la sinopsis, y también, digamos, un buen consejo para escribir una sinopsis, sería que ustedes escriban dividido en actos. Como verán, digamos, la teoría de lo que es la escritura audiovisual, en algún punto tiene muchas cosas que están tomadas de la literatura y teoría que viene desde hace muchísimos años. Digamos, el primero en hablar de la estructura de actos es Aristóteles en la Poética. Entonces, digamos que estamos hablando de algo que como humanidad, digamos, no, ya tenemos ese formato para consumir historias. Consumimos historias en 3 actos. Y acá, bueno, voy a hacer un breve repaso sobre esto para que lo podamos aplicar en la sinopsis. Tenemos un primer acto que funciona como introducción. Ustedes pueden contar el mundo ordinario, donde sea su historia, donde van a introducir a sus personajes y presentarlos. Digamos, van a contar un poco el status quo de lo que es su historia. En algún momento va a empezar, digamos, va a interrumpir en ese mundo ordinario y feliz del protagonista el problema. Ahí es donde empieza nuestro segundo acto. El segundo acto es el acto más largo, ¿no? Si ustedes lo tienen que pensar en proporciones, el segundo acto tiene que ser el doble que el primer acto.
O sea, por ejemplo, si estuviéramos escribiendo la sinopsis de un largometraje, ¿no? De pronto, un primer acto nos ocupa una carilla, un segundo acto nos ocupa dos, un tercer acto nos va a ocupar una carilla. Entonces, de esa manera ustedes pueden organizar la información de lo que quieren contar. Para no de pronto decir, bueno, tengo 3 páginas de introducción, de pronto y después cierro y ya ahí se empiezan a dar cuenta de si hay algún problema en la historia, ¿no? Digamos, si hay algo que les está faltando desarrollar. En el segundo acto, así como en el primer acto tenemos una introducción, tenemos el nudo, ¿no? Digamos, esto es algo que seguramente todos vieron en el colegio. El nudo es justamente el problema, donde nosotros desarrollamos, en términos de lo que sería escritura audiovisual, donde nosotros desarrollamos nuestro conflicto. Ok, ahí Adriana me dijo que por momentos se escucha medio bajo. Bueno, perdón. Espero ahí me lo acerco bien el micrófono. Bueno, como les decía, en el segundo acto tenemos que desarrollar nuestro nudo, que es digamos, el problema principal de nuestra historia, y en un tercer acto vamos a tener la resolución de nuestra historia. Vamos a tener que decir cómo cierra nuestra historia, y de vuelta, ¿no? Como hablábamos del storyline comercial, poder, digamos, dar toda esta información. Cómo termina nuestra película. Y dejamos todo cerradito, digamos. Yo acá les estoy explicando lo que es una estructura clásica. Obviamente que ustedes me van a decir, sí, no, pero yo vi una película súper rara que donde no se cerraba la trama principal. Bueno, digamos, obviamente que existe, no vamos a ignorarlo en este momento, que existe un cine más experimental, donde, bueno, hay otro tipo de cine y otro tipo de historias, pero dentro de, digamos, lo que es la estructura clásica, nosotros cerramos cuál es el conflicto. Si tenemos un conflicto, de alguna manera podemos decir quién gana, ¿no? ¿Quién se quedó? Si Pedro y Pablo se pelean por una manzana, ¿quién se quedó con la manzana? Hoy en día igual está bastante en boga una forma de narrativa donde de alguna manera no es que todos ganan, pero que de alguna manera algo consiguen, con algo se quedaron, ¿no? Digamos, como si hubiera una lección, un aprendizaje para cada uno de los protagonistas o antagonistas por haber atravesado esa historia. Y si bien obviamente cuando lo analizamos podemos decir, sí, bueno, pero tal se quedó, el protagonista se quedó con lo que quería, hay un análisis donde cada uno tuvo algo que aprender. Y acá, bueno, vengo a hacer otro asterisco sobre lo que es una historia clásica, y es que siempre ganan los protagonistas. Hay pocas películas donde ganan los antagonistas, pero de alguna manera hay un proceso que se llama identificación, donde el espectador se siente identificado con un protagonista. Entonces, justamente porque se da esta identificación, es que nosotros queremos que gane el protagonista y no el antagonista, digamos. Sobre todo a más clásica es la historia, más nos sucede esto. Hay una caracterización, un contexto, un conflicto pensados para que nosotros digamos qué malo que es el antagonista y qué bueno que es el protagonista. E incluso si nuestro protagonista hace cosas cuestionables, dentro de nuestra historia todo debería estar pensado para que nosotros nos sentamos identificados y podamos entender y apoyar lo que hace ese protagonista. Bien. Otra posibilidad como herramienta dentro de lo que es el universo audiovisual es el tratamiento audiovisual. El tratamiento es muy similar a la sinopsis, pero donde ya tenemos un desarrollo completo de lo que es la historia. Es como si tuviéramos que pasar nuestro guión a
narrativa, ¿no? Tenemos una prosa donde contamos absolutamente todo lo que pasa. Si tenemos que incluir diálogos, lo hacemos de forma indirecta, pero tenemos absolutamente toda nuestra historia. En un largometraje estamos hablando de que tiene más o menos 20 hojas un tratamiento argumental. En un cortometraje quizás tenga 3. Pero el caso es que ya en esa herramienta ya contamos absolutamente todo. Es una herramienta que se usa bastante en conjunto también con la sinopsis, digamos que se las pueden llegar a pedir si se escriben a concursos del Inca, concursos privados, etc. Se pide bastante lo que es el tratamiento argumental, porque es el máximo nivel del detalle sin tener que leer el guión. De alguna manera es como más cómodo para leer sin meternos de lleno en el universo del guión, pero tendría que tener absolutamente toda la información. Digamos, si ustedes salen un poco de mirarlo desde la óptica de creadores, de escritores, de guionistas, si lo miran desde el punto de vista de un productor, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ya tienen una idea de lo que sale la película, una idea bastante precisa de lo que sale la película, por ejemplo. Y así con todas las áreas, ¿no? Digamos, ya un tratamiento argumental, digamos, por cada área debería tener una noción bastante específica de lo que va a precisar para la película, de qué va y cuál va a ser su trabajo. Después, otra herramienta que podemos utilizar y desarrollar como guionistas es la escaleta. No me voy a meter como muy de lleno, hablando de ruido ambiental, no me voy a meter muy de lleno con lo que es la escaleta, porque es una herramienta muy propia solamente de lo que es el guionista. Es como una transición que nosotros utilizamos desde el tratamiento, cuando venimos a escribir un tratamiento, que lo queremos pasar a un guión audiovisual, nos sirve como transición, ¿no? Como si fuera una especie de borrador del guión. Pero no se las quería dejar de mencionar porque quizás si estaban más o menos en ese universo, escucharon escaleta y por una curiosidad de saber de qué se trata. Y tiene que ver con que si nosotros tenemos una sinopsis o un tratamiento, ya en la escaleta lo que hacemos es dividir por escenas y contar un poco de qué pasa en cada escena. Que finalmente vamos a pasar después al guión audiovisual. El guión audiovisual ya tiene todos los condimentos, y ahora les voy a contar un poco de qué se trata el guión audiovisual. Ya tiene todos los condimentos de lo que va a ser la película pero pasada a papel. Entonces, si nosotros queremos escribir ya nuestro guión en el caso de lo que es un cortometraje va a tener unas 10 hojas, en el caso de lo que es un largometraje va a tener unas 120 hojas. Traten de evitar formatos intermedios, porque en general, bueno, lo interesante de un guión es que otro lo pueda filmar. La manera que tenemos en la Argentina de poder filmar un guión es presentándolo a concurso en general. Porque filmar una película en términos generales cuesta muy caro, entonces necesitamos subvenciones. Ustedes se presentan a un concurso del Inca, bueno, van a tener una subvención estatal para poder filmar, y hay también, digamos, otros concursos privados que nos pueden dar un fomento para tanto para la escritura como para poder filmarlos. Tengan en cuenta esto porque obviamente, digamos, de alguna manera presentándose a concurso es que ustedes van a poder filmar lo que quieren hacer o tener una remuneración de alguna manera por su proyecto. Cuando ustedes escriben un guión audiovisual, ahí sí que ya tenemos la historia completa. Me están matando la licuadora de fondo.
Perdón. Entonces tenemos, en un guión audiovisual vamos a tener, primero que nada, una división por escenas. ¿Cómo sabemos cuál es una escena? Una escena se divide por tiempo y espacio. Entonces, si yo estoy acá, estoy en un tiempo y espacio. Si yo salgo del bar, es otra escena, porque cambié de espacio. Si yo estoy acá, pero pasaron 3 horas, son las 10 de la noche y estoy cenando, pero sigo sentada acá, es otra escena, porque cambio de tiempo. Si yo estoy después, regresé a mi casa, es otra escena, porque obviamente cambió de tiempo y de espacio. Estoy en otro lugar y en otro tiempo. Esta es una noción como súper básica para poder escribir de manera audiovisual, poder identificar cómo se dividen las escenas. También podemos tener, digamos, es como una unidad básica la escena, ¿no? Tenemos una escena, después podemos tener una secuencia, que es una sumatoria de escenas, o también podemos tener un acto, que son una suma de secuencias y de escenas que componen nuestro primer acto, nuestro segundo acto, nuestro tercer acto. Entonces, ya sabemos entonces que un guión se compone por escenas. Acá pregunta Laura si hay un máximo o un mínimo de escenas. Negativo, no lo hay. Puede ser lo que ustedes quieran. No sé si hay películas, por ejemplo, que sean plano secuencia, pero un cortometraje podría llegar a tener una sola escena, ¿no? Si sucede todo en un mismo tiempo y espacio. Hay películas, no sé, Richard Linklater es un director de cine estadounidense, tiene bastante como del plano secuencia y de no cortar, tiene una peli que se llama Tape, que es bastante así. No creo que haya igual, o sea, una película que tenga una escena, pero bueno, puede llegar a tener 10. Claro, tal cual, ese estilo de películas. No, pero no hay un mínimo ni un máximo de escenas. Obviamente que lo normal es tener varias escenas, digamos. Después hay películas más extrañas, pero lo normal sería que tanto en cortometraje como en largometraje tengamos una cierta cantidad de escenas. Entonces, ya tenemos esta división básica para escribir nuestro guión, que es la escena. En la escena tenemos un encabezado. En este encabezado nosotros tenemos que poder decir cierta información básica que le va a servir a los otros que filman nuestro guión para entender de manera rápida y escueta dónde tienen que filmarlo. ¿Por qué? Porque los guiones no se filman de forma lineal. No filmamos la historia desde que comienza hasta que termina, sino, bueno, igual esta información calculo que la deben tener, pero en general se filma por escenas, ¿no? Porque, no sé, agarra un productor nuestra película y dice, bueno, la escena 5, la escena 18 y la escena 110 suceden en la casa de Romina de noche. Entonces vamos a filmar esas 3 escenas juntas. Para eso sirven los encabezados dentro de nuestro guión, para que nosotros podamos, o para que otros puedan ver nuestro guión y darle un diseño de producción de cómo filmarlo. Entonces, esa información tiene que estar súper clara. ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestro encabezado? Vamos a poner un número de escena, obviamente. Vamos a poner si sucede en el interior o en el exterior. O sea, acá, por ejemplo, bar interior, calle exterior. Vamos a poner dónde sucede, desde lo más abarcativo a lo más específico. En este ejemplo donde estábamos filmando la casa de Romina, vamos a poner casa de Romina, 2 puntos, baño, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una escena en el baño. Y otra información fundamental, vamos a poner si es de día o de noche. También podemos poner que si es mañana o si es tarde. Entonces, esa es la información básica que tiene nuestro encabezado y que tenemos que poner
para que se entienda dónde transcurre esa escena. En este ejemplo tendríamos interior, bar, tarde, ¿no? Por ejemplo, esta sería la escena donde yo estoy, tendría ese encabezado. Escena 1, interior, bar, tarde. Victoria, ¿no? Vamos. Mi nombre, entre paréntesis, la edad, 30, está sentada en una mesa tomando un jugo de naranja y tiene su computadora enfrente. Entonces, relatamos en tiempo presente, en tercera persona, lo que sucede. Esto es importante. Cada vez que, digamos, que mencionamos un personaje por primera vez, lo vamos a mencionar en mayúscula. Y cada vez que mencionamos un personaje por primera vez, vamos a mencionar su edad entre paréntesis. Entonces, eso también es una manera de organizar el texto y que otro lo lea y le resulte fácil de leer. Es muy importante que todo el tiempo tengamos presente en la escritura audiovisual que otros nos lean para poder hacer con nuestra historia una película. Siempre apuntamos a lo sencillo. No usamos metáforas, no usamos adverbios, no usamos gerundios. Escribimos en tiempo presente, escribimos en tercera persona, usamos párrafos cortos. Cuanto más sencillo, y digamos, me parece que es una regla básica, cuanto más sencillo sea la lectura, más nos van a agradecer a aquellos que tengan que filmar. Una metáfora no la podemos filmar, entonces, a menos de que sea una indicación, no, digamos, que queda libre a interpretación, no nos sirve. Nosotros necesitamos que sea lo más sencillo posible de leer y que un otro decida a partir de esa información que tiene. Mismo incluso podemos dar indicaciones de alguna manera de cómo tiene que estar filmado lo que estamos escribiendo, ¿no? No es lo mismo que, digamos, Victoria toma jugo de naranja, una acción, digamos, siempre vamos a escribir con acciones, una acción posible sería esa, que digamos, la mano de Victoria se apoya contra el vidrio. Ya si lo describimos de esa manera que parece más barroca, de alguna manera estamos diciendo, no es lo mismo verlo así, donde estamos viendo un plano medio y estamos describiendo un plano medio, Victoria toma jugo de naranja, que si vemos esto así, ¿no? Digamos, que es como si viéramos un plano detalle de la mano. Bueno, también está qué queremos decir con eso, ¿no? Estamos haciendo mucho énfasis en el jugo de naranja y por ahí probablemente es porque algo raro hay con eso, no sé, por ejemplo, alguien me quiso envenenar, entonces nosotros en nuestra historia estamos haciendo mucho énfasis en algo para que también el espectador después entienda que algo raro va a pasar con eso. Bien, bueno, entonces nosotros tenemos nuestro encabezado para la escena y en la escena vamos a tener absolutamente todo lo que pasa en la escena con acciones. Victoria escribe en la computadora y por ejemplo que haya diálogo. Para el diálogo lo vamos a utilizar centrado, nombre del personaje, lo que dice el personaje va debajo y así una sucesión, digamos, si es una conversación. Pueden buscar en internet, hay bastantes ejemplos de cómo de guiones ya escritos. Traten de recordar igual todas estas convenciones de las que hablamos, porque hay muchos guiones escritos por directores de cine para ellos mismos. No cuenta. Nosotros en esta introducción estamos viendo cómo un guionista escribe para que otros lo entiendan, no como una persona escribe para sí misma, para solamente entenderse a sí misma. Entonces,
búsquense ejemplos para ver un poco el tema del formato, ¿no? Como para ver cómo se escribe, como para tener presente el encabezado, cómo es la descripción de las acciones, o también llamada didascalia, y para ver cómo son los diálogos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos, no sé, que aparece eh, el camarero, ¿no? Y entonces el camarero va, camarero, centrado, se acerca al camarero, entre paréntesis 50, camarero en el medio, abajo, ¿querés pedir algo? Abajo, Victoria, abajo. Te pido un café, gracias. Entonces, ahí ustedes arman lo que es la parte de diálogo. Y después un cierre para la escena, ¿no? Traten de no cerrar con diálogo, denle un cierre con descripción de acciones a la escena. Victoria cierra su computadora y sale del bar, por ejemplo. De esta manera ustedes construyen su escena y básicamente después es un guión, es una sucesión de escenas, ¿no? Tienen distintas escenas donde van a finalmente construir lo que es un guión audiovisual, que lo van a escribir. Obviamente la sugerencia es que utilicen todas estas herramientas que vimos antes, que partan desde un storyline o desde una sinopsis, y después que tu historia vaya creciendo. Esa es la forma en la que en general se trabaja, porque es muy difícil mandarse a escribir un guión directamente, porque tiene mucha extensión, y como es un sistema de información, si entre la extensión y que después hay algo que no nos empieza a funcionar, chicos, es muy difícil sacar una escena cuando ya la escribimos con diálogos y todo y ya nos encariñamos. Entonces, en realidad, por eso también usamos la sinopsis, el tratamiento, porque es más fácil en una extensión más corta ver si hay algo que no funciona, algo que tenemos que sacar. Ya en el guión, obviamente que seguimos recortando y cambiando cosas, pero es más difícil dentro de un bodoque de 120 hojas decir, che, ¿qué es lo que no está funcionando acá? Cuando ya escribiste los diálogos, ya te encariñaste con los personajes, de pronto darte cuenta que tenías que volar a un personaje es más difícil. Está bueno que arranquen a escribir sus películas desde una storyline, desde una sinopsis. Bien, dicho toda esta información de monólogo, esto es un poco lo que les quería contar como introducción a lo que es el universo de la escritura audiovisual. Eh, Espero que esta información les sirva, espero que tengan ganas de escribir. Les recomiendo fervientemente, digamos, que si no son guionistas, busquen a alguien que los guíe en este trabajo. Digamos, no es fácil darle curso a las habilidades audiovisuales de una manera completamente autodidacta, eh, pero sí, digamos, pueden buscar a alguien que los vaya guiando dentro de cómo darle formato a sus ideas. O bueno, obviamente también que si de pronto es algo que les interesa, pueden estudiarlo como una carrera. Bien, acá Laura pregunta, para quienes no somos guionistas, ¿qué libros o textos nos recomendás para ir a empezar? Ok, esta es una pregunta difícil. No, obviamente que les puedo recomendar textos o libros, pero bueno, digamos, se van a encontrar con que, bueno, el camino del autodidacta, ¿no? Digamos, por ahí es complejo, es de vuelta sin una guía, adentrarse en este universo. Lo que sería la Biblia del guión es el guión de Robert McKee. Es un libro bastante largo, debe tener unas 600 hojas, donde Robert McKee pasa por absolutamente, digamos, todas las temáticas que atraviesan al guión, desde los personajes, al conflicto, a la estructura, eh, y hay conceptos que son un poco más accesibles que otros. Ahí se los voy a escribir en el chat. Otro libro que les recomiendo si lo que
quieren escribir es un cortometraje, se llama En tiempos breves y es de María Luisa Icowicz. Es una docente argentina, bueno, que se retiró hace poco, pero que tiene 2 libros escritos. Uno de ellos es sobre escritura de cortometrajes, que también es muy interesante porque cuando empezamos a practicar escribir guiones, en general escribimos cortometrajes, porque bueno, un largometraje es como súper extenso, ¿no? De escribir. Eh, entonces en esa práctica está bueno empezar por escribir cortometrajes, es una buena idea, una buena recomendación no mandarse el largo directo. Eh, pero ¿cuál es el problema con eso? Que no tenemos mucha experiencia como espectadores mirando cortometrajes. Es raro que veamos cortometrajes. En general miramos series y películas. Entonces, este libro, que ahora también se los voy a dejar escrito por el chat, está bueno porque tiene bastante teoría sobre cómo escribir cortometrajes, que no es algo tan común de ver y que, bueno, tiene como su universo propio, ¿no? De cómo escribirlo. Y Irene tira algunos tips así bastante contundentes que nos guían en la escritura de un cortometraje. Ahí se los dejé en el chat. Después hay algunos autores como Linda Seger o como Sitfield, ahí también se los voy a escribir en el chat, que tienen bastante teoría sobre lo que es el guión. Y después un segundo. Me quiero fijar cómo se llama en castellano el libro para tirárselos. Bueno, estimo que se llama Salvar al gato, se llama Save the Cat, que es de Black Snyder. Ahora se los voy a tirar ahí en el chat también para que lo tengan. No apareció en el chat lo que escribiste. No tengo idea de por qué no aparece en el chat lo que escribo. Les estoy tirando eh, los nombres de los libros. No sé, ahí. Victoria, Sí. fíjate cuando escribís en el chat que diga que es para todos y no para alguien en particular. Ay, muchas gracias. Listo, problema ¿No? resuelto. Genial, gracias. Ahí está, ahora sí. Ahí les puse esos Ahora textitos, sí. los dos el de Robert Mackie, Likowitz, y después estos son 2 autores, y después esto es Salvar al gato. Lo que está bueno de Snyder es que es más contemporáneo, si se quiere, ¿no? Digamos, esto es así. Después de la poética de Aristóteles, todo es un refrito de un refrito de un refrito, digamos. No es que alguien va a venir a decir algo novedoso, pero todo es algo a una teoría que ya dijo otra persona, le agregan algo. Y Snyder, bueno, es el más contemporáneo de estos, ¿no? Es como el que está escribiendo ahora y bueno, tiene como teoría más fresca, si se quiere. Eh, bueno, y hay otro libro que se llama El camino del héroe. De... No, es de Campbell, perdón. Ahí se los anoto. Ah, ahí está.
El camino del héroe también, de pronto es una buena guía para escribir una historia audiovisual porque lo que hace Campbell es relatar en lo que sería más o menos de 12 pasos una historia, ¿no? Entonces, bueno, de pronto tienen el camino del héroe justamente esta idea de, bueno, y el héroe va y hace tal cosa y después retorna con el elixir del aprendizaje. Y está bueno porque de alguna manera hace un análisis de cómo en todas las historias se repite esta estructura de cómo es el camino del héroe, ¿no? Bien, bueno, ahora sí. Igual esto era una consulta, ¿no? ¿Qué textos recomendaba? Pero si tienen dudas o consultas, aquello de todo este súper monólogo que acabo de decir, es el momento para consultar. Bueno, estoy ahí a disposición de que piensen un poco y si les aparece alguna consulta. Creo que digamos, lo más importante igual en todo esto es que indaguen la primera parte, que era la búsqueda de ideas, porque es como lo más importante. Después ven cómo les van a dar formas a sus ideas, pero bueno, la parte de indagar y crear ideas es importante. Sí, gracias, puede ser que estoy interesada en la escritura, que vamos para la zona de la recomendación. Muy bien, muchas gracias. Saludos de Uruguay. ¡Ay, wow! Uruguay. Estamos cruzando el charco. No terminé de entender la pregunta de Laura. ¿Cómo sería escritura que va más para lo sonoro? Si podés ampliar un poco la pregunta. Bueno, ahí mientras Laura me explica un poco mejor cómo sería la escritura que va para lo sonoro. Escritura para productos sonoros como... Ah, ok. Ahí entendí. Eh, la verdad es que es bastante particular ese universo en específico, digamos. No estoy, no estoy tan segura, digamos, porque todos los casos que conozco de podcast están escritos por sus propios autores. Eh, Entiendo, obviamente, digamos, que no, entiendo que lo que a vos te interesa es escribir tu propio podcast, no, digamos, trabajar para un podcast ajeno. Eh, en el caso de que esto fuera escribir el propio podcast, digamos que no va a tener un formato en específico, porque estás escribiendo para vos mismo, pero digamos hay algunas nociones, lo que es lo que estuvimos contando acerca de la escritura audiovisual que te pueden llegar a servir para un podcast. Por ejemplo, la idea de estructura de introducción, nudo y desenlace, donde presentas un tema, eh, desarrollas un tema y cerrás, ¿no? Yo creo que también no debe haber, aún como es algún formato bastante reciente, mucha, digamos, teoría desarrollada en relación a lo que son los podcasts, pero sí, fundamental, como una buena manera de investigarlo podría ser escuchando podcast, ¿no? Eh, Tratar de sacarle la ficha de, digamos, cuáles son los recursos que utilizan cuando desarrollan un tema, digamos, cómo lo desarrollan, si tienen invitades, eh, qué estructuras para que sea interesante y se mantenga la atención utilizan.
Claro, no, la radio novela como que no tiene nada que ver, aparte un formato que nada, expiró. Eh, yo creo que un poco ahí hay un camino bastante autodidacta de investigación para hacer, de escuchar podcast y de tratar de sacarle la ficha a la estructura, ¿no? Como, por ejemplo, esto que decía recién de cómo hacen para mantener la atención, ¿no? Cómo es que yo redacto o armo algo para que sea interesante y no pierda la atención. Escuchando distintos tipos de podcast, ¿no? Como el mejor y el más pro y también el que es malísimo para ver por qué no funciona el que no funciona, porque también es algo que sucede bastante hoy, como todos tenemos acceso de pronto a poder grabar nuestro propio podcast, de pronto hay, bueno, podcasts que son malísimos y bueno, también tratar de entender por qué lo son para tomar nota de eso. Bien. Mientras, si alguno más tiene una consulta, les quiero dejar mi Instagram y mi mail para que tengan mi contacto. Así si a ustedes les surgen más dudas adelante y me quieren mandar un mail o contactarme, pueden hacerlo. Si quieren entrar a mi Instagram también pueden ver. En general yo en mi Instagram me aboco más a lo que es la escritura de poesía, así que ahí van a poder ver lo que hago. Pero bueno, también soy escritora audiovisual, soy guionista y me dedico a la docencia audiovisual, así que si también de pronto tienen como dudas sobre un proyecto o tienen una idea que quieren llevar a cabo, también me pueden consultar por ese lado. Tienen ahí mi contacto también si de pronto les surgen dudas más adelante. ¡Wow! Desde Colombia. Qué bueno, me encanta esto de que me estén escuchando de distintas partes de Latinoamérica. Me pasó que la otra charla que di fue como bastante más multitudinaria, pero de pronto acá tenemos como más variedad de lugares desde donde me escuchan, así que me encanta. Les agradezco, digamos, por haber estado en esta charla. Eh, Me parece que son espacios que brinda la Universidad de Palermo, que están buenísimos al poder ser gratuitos. Eh, y que de alguna manera nos ponen en contacto con lo que tenemos ganas de hacer, así que también está buenísimo para ustedes mismos haberse, digamos, dedicado a este espacio, ¿no? Tener el compromiso y las ganas de decir, me gusta esto, me gusta el guión audiovisual, quiero saber más de qué trata y bueno, de pronto le puedo dedicar un tiempo a, a escuchar una charla y meterme un poco más en ese universo, ¿no? Espero que de pronto sea una charla que abra también más curiosidad en ustedes en seguir indagando en este mundo. Bueno, si nadie más tiene dudas, no sé, Vita o Pamela, si les parece cerrar. Y Victoria, si ya nadie va a tener ninguna pregunta, Ujú. los invitamos a que participen mañana de las charlas de Open y también les recordamos que la grabación de este taller va a estar disponible en el canal de YouTube en Conferencias DC a partir del viernes 3 de diciembre. Les dejé en el chat el link para que lo puedan volver a escuchar si algo se les escapó, bueno, quieren volver a escucharlo. Así que bueno, Victoria, te agradecemos un montón por tu tiempo y por tu taller y nos vemos en la próxima. Bárbaro, gracias, Pamela. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.